Bueno, estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en donde vamos a tratar de resolver la pregunta que ustedes ven en pantalla. ¿Cuál es la base técnica de un proyecto? Si recuerdan la primera clase, nosotros hablábamos de que los elementos principales de un proyecto es que podamos saber cuáles son las actividades lógicas necesarias para lograr un objetivo. Una vez tengamos claro esto, tenemos que ir a la base de un proyecto. Y lo llamo desde mi punto de vista base técnica porque yendo un poco pues como a la teoría, a las metodologías, en este caso la metodología PMI o la Project Management Institute, la metodología de marco lógico, la SUB y entre otras que espero que ya estén leyendo, solamente digamos que leyendo o entendiendo cada una de las teorías, todas me llevan a este mismo punto a entender que todos los proyectos tienen una base técnica y es conocida en este caso como la triple restricción. La triple restricción podemos definirla como los elementos clave o base que tiene un proyecto y que si se alteran de alguna manera interrelacionan otros resultados. Estos tres elementos o estos tres puntos o triada, como la podamos, digamos, identificar mejor, nos permiten saber en qué momento es viable, por ejemplo, decidir si aumentamos una para disminuir la otra o afectamos una para lograr también tener una afectación en la otra. Entonces, avanzando un poco con esto, les puedo contar que la triple restricción es el primer elemento que yo debo tener desde la teoría de un proyecto claro para poder definir hacia dónde quiero llevar la formulación o la gestión. Entonces, encontramos que uno de las o de los elementos o de la base técnica del proyecto es el presupuesto o el costo. Digamos que el orden en este sentido no tendría, digamos que ninguna incidencia o importancia porque cada uno en su esencia afectado pues le permitirá al formulador saber cuál es la ruta que debe coger. Entonces hablamos de presupuesto porque yo cuando tengo un presupuesto, yo puedo definir a partir de ese presupuesto qué alcance puedo tener. Y a partir del presupuesto y el alcance, pues yo también puedo definir el tiempo. Voy a hacer un ejemplo como si estuviéramos nosotros en estos momentos tratando de formular un proyecto de construcción o que tenga que ver con este sector de la construcción y nos dicen a nosotros, mira, hay 100 millones para desarrollar esta idea y el objetivo es poder construir un edificio que nos permita vender o comercializar un número de viviendas y que además el proyecto sea rentable. En ese sentido, al pensar en un tipo de resultado, estamos ya definiendo el alcance. Pero ese alcance me va a permitir a través de los recursos y las actividades también definir otro elemento clave que es el presupuesto. No es lo mismo hablar de un edificio de 5 pisos donde tienen 10 apartamentos, hablar de un edificio torre que tiene más apartamentos con mejores acabados y con todos estos elementos que ustedes a la hora de definir, pues también digamos que organiza, ¿cierto? Llamémoslo de esta forma. Entonces, cuando yo afecto o defino el alcance, pues automáticamente estoy definiendo el costo, pero automáticamente estoy definiendo el tiempo. Y esto se relaciona o se puede afectar entendiendo hacia dónde quiero ir. Entonces, cuando yo ya tengo un objetivo claro, vamos otra vez al ejemplo, que es construir un edificio de 5 pisos donde por piso hayan 2 apartamentos. Los apartamentos tienen que estar con sus acabados y listos para vivir en unas condiciones o listos para vivir en un estrato de clase media. Entonces, a partir de ese alcance ya estamos hablando de que podríamos entonces también tener un costo estimado de ese alcance. Y a la vez tengo que entender que ya estoy también definiendo parte del tiempo de ese proyecto. Si ese es el alcance, porque es el que me ayuda a lograr el objetivo, entonces ya estamos hablando de un proceso que tiene una limitación, una delimitación, ¿cierto? Ahora, si por alguna razón este alcance aumentara, pues automáticamente el presupuesto se afecta y el tiempo también.
porque claramente vemos que si yo ya no quiero hacer una torre de 5 pisos con 2 apartamentos por piso, sino que quiero hacer 10 pisos con 4 apartamentos por piso, estamos hablando de que hay una afectación. Ahora, no es bueno ni es malo, eso depende del tipo de objetivo que queramos alcanzar, pero al momento de revisar cuál es el objetivo del proyecto, yo también tengo que definir cuál es mi alcance, presupuesto y tiempo, lo que llamamos entonces técnicamente en formulación y gestión de proyectos como restricción de un proyecto. Bueno, cuando hablamos de cuádruple restricción, estamos hablando de otros elementos que no, digamos que quedan en el aire o desapercibidos, porque si bien estamos hablando de que la base técnica es el presupuesto, el tiempo y el alcance, esos elementos me ayudan a lograr algo, que es la calidad, ¿cierto? Y a la vez, el centro de la calidad, presupuesto, tiempo y alcance, pues se convierte en una satisfacción del cliente. Si nosotros nos devolvemos, cuando yo estoy definiendo alcance, tiempo y presupuesto, yo estoy hablando de un conjunto de elementos que me van a ayudar a entender una calidad o a lograr una calidad. Pero cuando yo a esto ya le sumo la calidad y la logro, estamos hablando de una cuádruple restricción que se vuelve base técnica de cualquier proyecto y empieza entendiendo que hay un presupuesto, un tiempo, un alcance que me ayuda a entender que se logra a una calidad específica y eso termina entonces logrando la satisfacción del cliente, ¿cierto? Eso es de los primeros procesos que yo hago antes de llegar a una formulación técnica, de entender, de apropiar, de saber que los proyectos, digamos, que se pueden afectar y se hablan de 3 elementos clave para poder construirlo, ¿cierto? Quiero llegar a este ejemplo ya para terminar el video, en donde estamos hablando de la construcción de un estudio de restricciones a partir de este caso que les estoy mostrando y el objetivo es muy claro. Este proyecto que ustedes ven en pantalla quiere construir una casa con las siguientes restricciones. Recuerden que las restricciones son la triada inicial, costo, tiempo y alcance. Entonces, inicialmente, este proyecto quiere construir con 100 millones de pesos una casa con todos los acabados. Dice que debe ser de 2 o de un piso, debe tener además jardinería y garaje, y estas son las condiciones. Si yo acá estoy hablando de que ya tengo definido el costo, pero también quiero un alcance. Pero además me está diciendo que no tengo sino 3 meses para lograrlo. Si yo por alguna razón empiezo a hacer un análisis técnico de este tipo de proyectos, yo ya empiezo a decir, listo, vamos al contexto. Si la casa es en un municipio en donde el estrato más alto es el estrato 3, pues yo no tendría problemas de decir, listo, en ese contexto, yo en 3 meses podría lograr una construcción porque seguramente eh, en tiempo puedo de alguna manera lograr desarrollarla. Pero el presupuesto de 100 millones de pesos ya me empieza a generar un poco de inquietud, de duda, porque seguramente los 100 millones de pesos no me alcanzan sino como para una casa posiblemente en estas condiciones, pero ya con elementos no tan bonitos o con acabados como lo pide y mucho menos con jardinería completa y garaje y de 2 pisos. Entonces ahí tengo que tomar decisiones. Si la base de este proyecto son los 100 millones de pesos con los que ya contamos, y el tiempo que yo tengo son 3 meses, pues ya hay una lógica de 2 de ellas. Pero la que no encaja todavía es la del alcance. Entonces, con 100 millones y con el tiempo de 3 meses, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, esa es la pregunta que nos debemos hacer para cualquier tipo de proyecto estudiantes. Espero que la información que les acabo de dar complemente un poco lo que ustedes ya han venido leyendo en las lecturas, en los documentos y en los videos que vimos y en el desarrollo de lo que entendemos por la triple restricción es saber que se convierte en base técnica porque es lo primero que hacemos antes de llegar a un proceso de formulación y gestión de un proyecto para saber cuál es la ruta. Ahora, yo puedo definir la restricción desde la planificación del proyecto, pero resulta que cuando yo ya vaya a pasar a la gestión de ejecución, puedo afectar incluso una de estas restricciones. Entonces, puede ser que no me lleguen los 100 millones o se demoren un poco, entonces mismo
Si yo no tengo la plata completa para el desarrollo del proyecto, al momento de desarrollar o de hacer la ejecución del proyecto, pues estoy afectando el tiempo automáticamente. Ese tiempo me va a volver a afectar, en este caso, los 100 millones de pesos, porque ya no van a ser 100 millones de pesos, sino 200 o 300. Y pues posiblemente esto me afecte también el alcance, porque si bien yo no tengo los 100 millones sino 80 y estoy contando con los mismos 3 meses, pues la construcción de la casa como la quería, o de acuerdo a eso el objetivo de la construcción de la casa como estaba establecida no se da, es porque de alguna manera sucede. Entonces, hay que tener en cuenta que una cosa es definir la restricción en el inicio del proyecto, ¿cierto? Y otra es cuando estemos desarrollando que también puede pasar este tipo de cosas.